Hola, soy Alejandro Carranza y he escrito para Las Dos Orillas una columna que denominé La culpa desde la Procuraduría. Al final espero poder explicarles por qué ese nombre. Pero voy a compartirles entonces lo que escribí. Perdón, tal vez sea uno de esos incendiarios inadmisibles por lo que voy a decir. Pero la verdad es que desde aquí, en la intimidad de estas palabras, quiero reflexionar sobre lo que todos mis litigios han logrado sembrar, y es que en una extraña mezcla en la que vivo, como ciudadano y como abogado, debo reconocerlo, a veces sentir la cruda realidad o tanta injusticia contra la que lucho hace que mi ser a veces se sienta cómodo con un pensamiento embuquelecido, con el que fácilmente se concibe la tranquilidad, el sosiego y la seguridad jurídica cuando se cree que la cárcel es capaz de ministrar justicia. La crisis en el sistema judicial colombiano es un tema que requiere atención inmediata, con más abogados que ingenieros, con más abogados que policías, más abogados que profesores y médicos. La burocracia y la corrupción en Colombia han convertido el formalismo jurídico en una herramienta al servicio de la impunidad. Los abogados nos convertimos en cazadores de vacíos y errores judiciales causados por el exceso de trabajo de los jueces. Nada mejor que un procedimiento judicial mal hecho para que toda discusión anulable sea anulable o sea objeto de un vencimiento de términos. La derrota histórica en la lucha contra la violencia de género y el fracaso en la defensa de los niños, con un 70% de los casos involucrando a menores y mujeres indefensas, es un claro indicador de esta crisis. La insuperable dificultad en el sistema judicial colombiano es mucho más que una discusión sobre el estado de cosa inconstitucional en el que se encuentra desde el año 98 el sistema penitenciario, que por cierto se convirtió en la peor universidad para los delincuentes. Solo vean lo que ha pasado en los vergonzosos casos de Carlos Matos o Emilio Tapias, que son por cierto lo más reciente. Esta crisis moral y material de la justicia, donde pululan los escándalos, nos plantea, o más bien nos grita, un cuestionamiento fundamental. ¿Será que necesitamos penas más largas o será que necesitamos más perdón para que la justicia funcione de forma más eficiente? Mientras esas preguntas se resuelven, sus premisas sirven de materia prima al servicio del populismo punitivo en cada escándalo. Cuando nos roban, cuando nos abusan, cuando se roban la vida y la educación. Mientras todos sufrimos la impunidad, mientras nos carcome la impotencia y sentimos que la justicia es selectiva, la Procuraduría General de la Nación, esa institución que nos vale billones de pesos de presupuesto nacional, sigue operando sin que nos haya solucionado de forma definitiva siquiera un solo problema de fondo de todos los que tenemos o heredamos. Algo que debió pasar con todo lo que hemos tenido que pagar. Esta burocracia, esa institución, no ha demostrado ser efectiva en nada, pues ella solo es un encampadero rentable. No nos digamos mentiras, allá, en la Procuraduría, en el mundo ideal del servicio público, ganan más y trabajan menos todos esos servidores comparados con los de la rama judicial. Ellos, los de la Procuraduría, son otra clase de Contraloría, pero más vistosa. Es hora de cambiar este paradigma. La reforma de la Procuraduría es crucial para alcanzar una verdadera reforma a la justicia en Colombia. Así de fácil. Concedámonos soñar. Y es que esto que propongo, despojado de la politiquería, me permite plantear que si la Procuraduría se convirtiera en parte de la rama judicial, se podría aumentar el número de jueces sin aumentar los costos para el país. Y si la otra parte de la Procuraduría se integrara con la Fiscalía, se podría fortalecer la persecución del delito. La justicia que quiere Colombia requiere medidas efectivas para combatir la corrupción y la impunidad, para construir un sistema judicial más justo y eficiente para todos los colombianos. Solo debemos acabar la Procuraduría y transformarlos en verdaderos operadores judiciales. No nos desgastemos una vez más en esa bizantina discusión sobre las penas que se deben imponer para que la delincuencia por temor deje de delinquir. Lo primero es acabar con esa forma que tiene la justicia de que cojea para llegar o que solo es para los de Ruan. ¿Se imaginan si cada vez que se formulara una demanda en lo civil o una denuncia en lo penal, los ciudadanos tuvieran la certeza de que en menos de 6 o 10 meses se pudiera tener una respuesta definitiva?
La reforma de la Procuraduría General de la Nación es un paso fundamental hacia ese objetivo, pues necesitamos urgentemente más jueces y más fiscales. La mora judicial se convirtió en Colombia en un aliado principal de la impunidad. Por eso es por lo que ningún delincuente le teme a la justicia. Saben que ella es coja, que es ciega y que convenientemente la justicia tiene las manos ocupadas. Nuestra justicia es un montón de retazos de los sistemas judiciales de las sociedades con otras realidades, por lo que, consonantemente con la corrupción que campea en el legislativo, todo se presta para que los adelantos de las sociedades avanzadas queden relegados con la delictiva creatividad criolla cada vez que copiamos esos sistemas judiciales y los traemos a Colombia. Iniciemos este nuevo intento por alcanzar una reforma a la justicia sin más positivismo, por favor. No hagamos una regla de derecho más. Sería bueno hacer cumplir lo que ya tenemos escrito. ¿Y qué tal si erradicamos la Procuraduría General de la Nación y la convertimos en una fuerza real que ayude a evacuar la congestionada justicia de este país? Bueno, hasta ahí la columna y en efecto se llama La culpa es de la Procuraduría porque en mi opinión, en mi criterio, en este momento la realidad es que la rama judicial, la fiscalía, tienen un déficit en el recurso humano, tienen un déficit en la infraestructura para poder atender la demanda de justicia que tienen los colombianos. Y si nosotros nos damos cuenta, todos los billones de pesos que nos vale la Procuraduría versus lo que recibimos de beneficio, se entenderá, o tal vez ustedes coincidan conmigo, en que en este momento la crisis de la justicia es culpa de instituciones como la Procuraduría. Porque en vez de gastarnos toda esa plata en la Procuraduría, en vez de que todos esos funcionarios que ganan millones allá, de toda esa estructura que se utiliza allá para que no nos dé resultados verdaderamente en la lucha contra el crimen y la corrupción, debería ser usada más bien para fortalecer la justicia y acabamos esa crisis. No más normas ni procedimientos, más fiscales y jueces. Y para eso hay que acabar la Procuraduría.